Lectura bíblica correspondiente al día 4 del mes de julio del año 2025. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28 en adelante. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Sabiduría y prosperidad de Salomón. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadoc; Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, canciller; Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías, hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adonirán, hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín; el hijo de Decar en Macás, en Saalbín, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Arán; el hijo de Esed en Arubot; este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer; el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor; este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón; Baana, hijo de Ahilud, en Taanac; y Megiddo en todo Bet-Sean, que está cerca de Zaretán, más abajo de Yezreel, desde Bet-Sean hasta Abel Meola, y hasta el otro lado de Jocmeam; el hijo de Geber en Ramot de Galaad; este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, los cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce; Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim; Aimás en Nestalí; este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Usai, en Aser; y en Alot
Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar, Simei, hijo de Ela, en Benjamín, Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traía presentes y servían a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates, desde Tibsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue reconocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde habían llegado la fama de su sabiduría. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Pacto de Salomón con Hiram. Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues no hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviarán en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y ahí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo, el dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20,000 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos.
Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaban al Líbano de 10,000 en 10,000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba a cargo de aquella leva. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenía a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Libro de Oseas, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Iniquidad y rebelión de Israel. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entró el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con su mentira. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón semejante a un horno a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como ave del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto, se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos contra mí, pensaron mal, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esta será su escarnio en la tierra de Egipto.